Es uno de los tramos más esperados en el área metropolitana de Barcelona y se ha dado luz verde. El Departamento de Territorio de la Generalitat ha anunciado que el metro llegará a Badalona en el tramo más esperado, junto a otras novedades que seguirán permitiendo crecer a esta red de transporte. Y aunque era algo ya en planes, el gobierno anunciaba que la L1 se alargará desde Santa Coloma de Gramenet hasta el municipio betulense, ciudad que tendrá conexión con la línea 2 y también, recordemos, con la 1, una de las principales de la red de la capital catalana y que se extenderá hasta prácticamente la playa con 3 nuevas paradas. Este proyecto tendrá dos fases. En la primera cubrirá aproximadamente 1,8 kilómetros y conectará las estaciones de Fondo y Lloret de Sant Crist, mientras que la segunda fase constará de 2,5 kilómetros, incluyendo las estaciones de Bufalà, Badalona Pompeu i Fabra y culminando en Badalona Rodalies. Este último avance permitirá la conexión entre dicha estación de tren y el metro, mejorando notablemente la movilidad de esta zona. Un anuncio muy esperado que, si bien habrá que coger con pinzas, teniendo en cuenta el actual marco electoral en Cataluña, por lo que no pocas voces se muestran prudentes ante un avance que, eso sí, se marca para la próxima década y máximo tener listo en 2040, una extensión de la línea 1 compleja y delicada y que se unirá a otras actuaciones que irán llegando poco a poco. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que, como venimos contando en sendos vídeos, hay mucha actividad para mejorar y ampliar la actual red del suburbano barcelonés, con obras muy presentes en la faraónica L9, del que hace poco informamos de un frenazo por problemas de la tuneladora, aunque eso sí, con los avances decisivos en la L4 entre La Pau y Sagrera Meridiana, un metro que mejorará notablemente en los próximos años con más de 40 estaciones nuevas de aquí al 2040. Recordemos que en estos planes de expansión se incluyen en la línea 1, aparte de lo hoy mencionado, la prolongación hasta el Prat de Estación desde Bellvitge. En la línea 2 se aspira a llegar desde Pobla-sec hasta el aeropuerto. La línea 3 tendrá una considerable expansión desde zona universitaria hasta Sant Feliu por un extremo y por el otro desde Trinitat Nova hasta Trinitat Vella, que se complementarán con los ambiciosos planes de expansión de la red de ferrocarrils. El anuncio de la Generalitat ha dejado muy pocos detalles, como un calendario plausible de evolución de las fases que quedan por delante hasta llegar a las obras y, por tanto, a su posible apertura, por lo que habrá que ser todavía muy prudentes y ver qué ocurre tras las elecciones catalanas y comprobar si esto ha sido una noticia más en clave electoral o tiene un compromiso serio por delante. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.